Dios me lo bendiga a todos en este hermoso día, tarde, noche, aquí en Cartagena de Indias, Colombia. Vamos a estar hablando hoy sobre un pasaje bíblico que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos, porque muchas veces como cristianos tendemos a tener la palabra de Dios y no la escudriñamos, no la leemos y tratamos de buscar cosas en libros, en otras predicaciones, pero no hacemos un estudio minucioso de lo que el Señor dejó aquí, para que leyendo la Escritura, con el simple hecho de leerla, de observarla, de escudriñarla, podamos ser edificados y podamos crecer a la estatura a la cual tenemos como meta, que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar disertando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 8, y nos vamos a extender, si es posible, un poco más, porque vamos a estar estudiando este tema que va a ser de gran bendición. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda a Dios en olor fragante. Aquí está lo más importante ahora que vamos a comenzar. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Vamos a ir leyendo esa palabra que dice ahí, fornicación. Cuando la Biblia habla del término fornicación, habla de una relación sexual ilícita. Es por eso que muchas veces tendemos a mirar esa parte de la fornicación como la simple unión de una pareja, hombre y mujer, viviendo unión libre o concubinato. Eso es fornicación, pero no pasamos de allí. Pero eso es una palabra que va mucho más profundo. Dice que la fornicación habla de una relación sexual ilícita. Por ejemplo, una relación entre parientes cercanos. El incesto es una relación sexual ilícita. Bestialismo, el homosexualismo, que vivan dos personas del mismo sexo, que se unan en matrimonio, eso es una aberración, es una abominación delante de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo recomendándonos que, como conviene a santo, dice que ni palabra, dice aquí, avaricia, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, el apóstol nos está diciendo que es inconcebible que en una congregación existan parejas de familiares cercanos viviendo como pareja, lo que hablamos en la parte sexual. Es inconcebible para el apóstol Pablo y para nuestro Dios que ese tipo de relaciones existan en una congregación. La fornicación, dice aquí, y toda inmundicia. La inmundicia habla de una cualidad física o moral. Estamos hablando de que hay cristianos, en lo que se refiere a la parte física, que son bastante desasiados. Es decir, hay cristianos, porque no podemos hablar de la gente del mundo, estamos hablando, este es un mensaje edificativo para que lo tengamos en cuenta a la hora de querer hacer las cosas bien delante de Dios. Hay cristianos que no se bañan, no se arreglan, no lavan la ropa, se mantienen sucios. Entonces eso es mal testimonio. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes por dentro se te refleja en la parte externa. Entonces está hablando tanto en la parte física como en la parte moral. Levíticos 20:21, vamos
Vamos a leerlo aquí de rapidez, a ver qué nos dice. Levítico 20, 21. Vamos a leerlo. 20, 21. Dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Está hablando de una relación sexual de dos cuñados, porque el Antiguo Testamento lo permitía, pero bajo ciertos parámetros. Pero en este caso está hablando de personas, de cuñados que se enamoran de su cuñada. Dice que, o de su cuñado, dice aquí que es una inmundicia delante de Dios. Entonces, ese tipo de prácticas, nosotros como cristianos tenemos que cambiar la mente, tenemos que despojarnos del viejo hombre y pensar ya no como pensábamos en el mundo o como piensa la cultura en que estamos. Tenemos que pensar como piensa Cristo, como dice la Escritura. Por ejemplo, hablando de inmundicias, cuando dice que cuando Betsabé tuvo relaciones sexuales con David, dice que se purificó de su inmundicia. ¿Por qué? Porque una relación de adulterio es una relación inmunda, es una inmundicia delante de Dios. Avaricia, que está hablando de tres términos que dice que no deberían existir, que no se deberían ni nombrar entre los cristianos. Dice la avaricia: es un deseo de tener más, siempre en mal sentido. O sea, no está mal desear las cosas, porque hay gente que es conformista, que está el techo cayéndole encima, está el mundo abriéndose la tierra y ellos están, no, yo estoy tranquilo con lo que tengo. No, están hablando de un deseo desmedido, de un deseo que te hace, que no te deja dormir, de querer tener más y más, de hacer lo que sea para obtener las cosas. Y muchas veces hay unos que dicen que el fin justifica los medios. Pues la palabra de Dios no permite ese tipo de cosas, porque según Cristo el fin no justifica los medios. Porque si tú quieres tener más y de pronto trabajando honradamente no lo puedes tener, no tienes que estar comprando lotería, no tienes que estar jugando al baloto, no tienes que enredarte en una relación con una persona adinerada para obtener cosas. No. Dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Y si estamos contentos, Dios va a ir proveyéndonos lo que necesitamos. Pero si nos desesperamos, comenzamos a llenarnos de rabia, de odio o de envidiar las cosas que otros tienen, eso se llama avaricia y al fin raya en la idolatría. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del Señor y la colocamos en las cosas materiales, las cosas que perecen de este mundo. Dice, ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas se refiere a todo aquello que es contrario a la pureza. Vulgaridades. Cuando habla de palabras deshonestas, está diciendo que el vocabulario del cristiano ya no debe ser como el vocabulario del mundo. Es decir, tú no tienes por qué asemejarte con tu entorno, porque el entorno en que uno habita, en que uno está, siempre va a haber gente vulgar, grosera, que su vocabulario es siempre usando términos de la peor calaña. Pero nosotros como cristianos no debemos asimilarnos o asemejarnos a ellos en la parte vulgar como ellos hablan. No, tenemos que marcar la diferencia, porque nosotros somos un pueblo escogido por Dios y tenemos que marcar la diferencia, darle ejemplos a ellos que esa vieja terminología no tiene cabida en el vocabulario de un cristiano. Palabra deshonesta, dice vulgaridades. O sea, se refiere a eso de cuando la gente habla como hablan los demás. Entonces, yo no sé cómo hablarás tú. Como cristiano tienes que examinarte, porque hay muchos que en la iglesia son una cosa, en su casa son otra cosa, pero cuando están con los amigos se comportan igual que ellos. Como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Dice aquí, necedades.
ni necedades debe tener el cristiano. Habla de estupideces en comprender las cosas y al expresarlas. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y muchas veces, como cristianos, hablamos necedades. Y eso se ve mucho cuando ocurren las tragedias. Cuando ocurren las tragedias que no comprendemos, que no alcanzamos a comprender lo que Dios está haciendo, muchas veces optamos por expresar, Dios mío, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo permitiste? Tanto que yo. O sea, son necedades. Y nosotros siempre debemos glorificar a Dios. Dice que glorifiquemos a Dios en todo tiempo. No hablar necedades, porque dice la Biblia también en Mateo 12:36, que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. El Salmo 70, versículo 22, dice el salmista Asaf, dice, tan necio, tan torpe era como una bestia. ¿Por qué? Porque él comenzó a expresar que porque Dios bendecía a los mundanos, que les iba mejor que a ellos que estaban siempre buscando de Dios, que ellos no se enfermaban, que todo lo que hacían le prosperaban. Pero al final él dice, tan torpe era yo, no entendía, era como una bestia. Y así hacemos nosotros muchas veces cuando estamos viendo que las cosas no nos salen bien, y a la persona que no busca de Dios, que ignora a Dios para todo, le salen las cosas bien, le salen las cosas de la mejor manera, sin tanta complicación. Y a nosotros, que estamos permanentemente buscando al Señor, entre comillas, según nuestro parecer, no nos salen las cosas bien, todo nos sale mal y todo se nos complica. Pero en todo eso hay un propósito de parte de Dios. Dios tiene el control siempre de todas las cosas. Nosotros somos los que nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y muchas veces no alcanzamos nuestros propósitos. Entonces tendemos a culpar a Dios de nuestros supuestos fracasos, siendo que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros. Primera de Timoteo 5:13, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 5:13. Vamos a leerlo aquí en el nombre de nuestro Señor. Hay una brisita aquí, el abanico que no me deja, pero bueno, vamos hacia adelante. 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Está hablando de las viudas que eran jóvenes y que podían volverse a casar, pero no lo hacían, y se ponían a chismosear, a andar hablando necedades, hablando cosas que no convienen. Y el apóstol Pablo les aconseja que las viudas jóvenes se casaran y no estuvieran en ese estado. Entonces, ya miramos que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías. La traunería habla de una persona sin vergüenza que vive del engaño y de la estafa. Como cristianos no debemos engañar, no debemos estafar a otros. Debemos nuestros negocios, lo que vayamos a hacer, debemos ser muy conscientes de estar siempre obteniendo una ganancia dentro de los términos legales y que sea lo que Dios quiere para uno. Pero no andar tratando con artimañas. Si vamos a vender algo, un radio, un televisor, y ese televisor tiene un defecto, se apaga, se daña, entonces no podemos emparapetarlo y decirle al hermano o al que se lo vendemos, mira, este televisor está nuevecito, te lo vendo, porque eso funciona en las mil maravillas. Entonces viene el otro, compra el televisor, se le daña a los 10 días, ¿y qué creen ustedes que va a decir? ¿Y eso que es evangélico corrupto, mentiroso, me estafó? Y comienza a hablar mal del cristianismo, mal de Jesucristo, por causa de nuestro mal proceder. Entonces, seguimos mirando, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Porque sabéis, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto, y al igual que otros versículos, deja sin base a la famosa teología reformada que te dice que tú eres salvo, siempre salvo, porque ya Dios perdonó tus pecados pasados, los presentes y los futuros. Yo no sé dónde estará ese versículo. Ese versículo yo lo he buscado por toda la Biblia y no lo encuentro. Donde dice que Dios me perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Si nosotros, como cristianos, dice aquí, andamos en la inmundicia, teniendo relaciones sensuales prohibidas, andamos con avaricias, que es idolatría, dice aquí que la palabra que no tenemos herencia en el reino de los cielos. Es decir, no te vistas que no vas, no eres cristiano y aunque confiese que tú eres salvo, siempre salvo, no has nacido de nuevo y no haces parte del reino de Dios. Una persona que inmunda es aquella que de pronto tiene ese tipo de relaciones. Por ejemplo, el homosexualismo es una inmundicia delante de Dios. Entonces no comprendo cómo hay cristianos, porque también dice el número 29, 26, si no me equivoco, dice que todo lo que toque el inmundo, inmundo será. Entonces, hay personas que todavía como cristianos van donde el estilista que es homosexual para que le haga corte, para que lo... Entonces, todo eso, después comienza la persona, cuando los tocan, comienza la persona a sentir que ya no tiene ganas de leer la Biblia, ya no tiene ganas de ir a la iglesia, no ora. Es una pesadez espiritual. ¿Por qué? Porque se contaminó. Está contaminado espiritualmente, porque ya estos términos ya están pasados de moda. Hoy en día el evangélico piensa que él puede ir y deshacer, que no pasa nada. Pero sí le digo algo. Hay cosas, hay procederes que contaminan a la persona. Y una cosa de las que más contamina es la que tú tengas, por ejemplo, una persona que no sea casada, que viva en fornicación, llega a tu casa, se acuesta en tu cama, ahí deja la inmundicia, ahí deja la contaminación y después viene el problema entre la pareja, comienza a haber problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque hay contaminación espiritual. Colocarse ropa, colocarse vestidos de una persona que no sea cristiana, eso está mal delante de Dios. Está mal, porque la Biblia clara dice que no nos contaminemos ni aún con su ropa. Pero no, hoy en día no tenemos en cuenta nada de esa parte. No, yo la oro y yo se va, no. Ahí está el bálsamo, ahí está la contaminación. Hay lugares donde practicaron la inmundicia y esas personas se fueron de ese lugar y dejaron cosas allí, ahí quedó. Entonces el que llega ahí tiene que hacer una reforma, tiene que hacer una limpieza espiritual, meterse con Dios duramente para que esos demonios, esos espíritus inmundos se vayan. Porque no cree usted, cuando yo le hablaba al principio del mensaje, que habían personas que no se bañaban, que eran cochinos, que no se asean, no se cepillan, mantienen mal olor bajo las axilas. Todas esas cuestiones es por inmundicia. Espíritus inmundos que contaminan a esas personas y los hacen vivir en ese estado. Usted no se da cuenta que hay lugares donde hay casas que la inmundicia, Dios mío, usted entra ahí y es el mal olor por todas partes, cosas viejas, paredes rajadas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene en cuenta esta parte y así como viven físicamente, andan espiritualmente. También andan contaminados. Entonces ese tipo de personas te pone una mano encima de ti y te contamina espiritualmente. ¿Cómo va a pasar eso? Te lo podría explicar yo con la palabra, pero el mensaje sería extendido, pero sí te dejo la inquietud. Hay contaminación espiritual y esas contaminaciones vienen porque una persona que esté contaminada o habita contigo o vive contigo, te contamina. Hay gente que cuando está alrededor de uno le transmite lo que dicen otros, una mala energía. No es una mala energía, es contaminación espiritual. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por su forma de pensar. Y hay gente que está metida con Dios tremendamente, que son una bendición para uno cuando se acercan, porque lo hacen motivar a uno, lo hacen levantarse, lo hacen buscar más de la presencia de Dios, porque
hay una bendición espiritual allí. Entonces, nadie os engañe, dice aquí, con palabras vanas. No pasa nada. Ese Elías es un religioso. Eso que está diciendo, eso es mentira. Yo oro el suéter que me dio mi prima, mi tía, la persona que se murió y lo dejó. Yo me lo pongo, no importa, no pasa nada porque ese Elías es muy religioso. No, dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando tú le estás advirtiendo a una persona sobre algo, si Dios me puso que hablara sobre este texto y ya tú estás buscando versículos para contradecirme y decir que no, que tú eres salvo, que tú oras y que la contaminación se va, arrepiéntete, porque Dios te está hablando a través de su palabra. Yo no estoy ni traduciendo, yo te estoy hablando, te estoy predicando la palabra. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, quiere decir que tu comportamiento debe ser ejemplar para que las personas no tengan motivo, que de hecho siempre van a hablar, pero no les des motivo para que difamen al Evangelio de Cristo, para que estén hablando las cosas que no son y hablando mal del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que somos nosotros. Dice aquí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Dice aquí que debemos comprobar lo que es agradable delante de Dios. O sea, siempre la Biblia va a tener una respuesta de qué es lo correcto, de qué es lo bueno, lo que es agradable delante de Dios. Y dice aquí que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, que casi siempre lo relacionamos con la fiesta de Halloween, de una fiesta secular, pero aquí está hablando de que patrocinamos muchas veces que las personas que están a nuestro alrededor lleven una vida de tinieblas delante de Dios. ¿Por qué? Porque no los reprendemos, no le hablamos de la palabra de Dios. Hay amistades que dicen, no, que es que yo, la vecina mía está bien buena y me la conseguí y el marido no se da cuenta, y nosotros y de pronto comenzamos a hablar con él y le decimos, sí, claro, es que no, la carne es débil, ¿qué tal? No, tenemos que decirle que eso es pecado, está mal delante de Dios, que tiene que arrepentirse. No importa que no te hablen, que te quiten de la lista de amigos, no importa. Suben algo a Facebook, suben una foto a Facebook mostrando casi los senos, una cristiana, posando como cualquier mujer secular, y le ponemos me gusta, qué bonita estás. No, si está haciendo algo que va en contra de nuestros principios bíblicos, no les des like, no les des me gusta, porque te estás haciendo partícipe, estás participando de pecado ajeno con la persona que compartió la fotografía o compartió un enlace. Si no estás de acuerdo, no pongas nada. A veces el silencio es nuestra mejor respuesta. Hay cosas que comparten en las redes sociales que es mejor quedarse callado para no formar problemas, pero ellos saben que si uno no les dice nada es porque no está de acuerdo con ellos. Gente que comparte, tienen en tu lista de amigos de Facebook, de Instagram, que comparten porquerías, elimínalos, no te hagas partícipe, no les des me gusta. Hombres que se disfrazan de mujeres para comenzar y que videos de risa. Entonces el cristiano se vuelve ahí, se atonta viendo el video de risa del hombre vestido de mujer. No, esas son cosas que te contaminan espiritualmente, pero como hoy todo es permitido supuestamente por los reformados, entonces pues sí te dejo esa inquietud. Como decía por ahí un artista secular, se las dejo ahí. ¿Por qué? Porque es que la verdad, muchas veces nosotros nos pasan las cosas por desobedientes. Y aquí dice la palabra que andemos como hijos de luz, que las cosas de las tinieblas no nos hagamos partícipes de ellas. Si tienes amistades, así como se los dije, que le están compartiendo cosas, porquerías en el Facebook, no les des me gusta, no les des like,
elimínalos de ahí para que no te hagas partícipe con ellos. Lo que compartimos, si no es de bendición, no lo compartamos. Si alguien comparte algo que no es para bendición y persiste en hacerlo, es mejor que lo elimines, lo borres de tu lista de amigos, porque lo que trae para ti es una mala influencia, porque va a decir, oye, Elías, ¿cómo es amigo de esa persona que comparte ese tipo de cosas? Es más, ni le comentes las cosas, no lo hagas, porque te estás haciendo partícipe de su mal comportamiento. Entonces quería compartirles esta breve reflexión para que se den cuenta ustedes que la Biblia está tan clara que no necesitas tú estar investigando en el hebreo y el griego, que sí es bueno hacerlo, pero aquí está tan claro que dice que andar como hijos de luz, la nueva vida en Cristo, son libros, son cartas que el apóstol enviaba para que los cristianos se comporten adecuadamente y lleven una vida recta delante de Dios. Fíjate tú, el texto empieza diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre cristianos, porque son tres cosas que están en el Antiguo Testamento, pero como ahora dicen que está abolido en el Antiguo Testamento, entonces por eso es que muchos cristianos llevan una vida desordenada. La inmoralidad sexual hace estragos entre los cristianos. ¿Por qué? Porque realmente por desconocimiento bíblico algunos se están perdiendo. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice la palabra, y es la culpa de nosotros que no enseñamos estas cosas. Que un día como hoy, del día de 16 de julio, la Virgen del Carmen, ya los mensajes sobre la idolatría en la iglesia lo han tergiversado. Ahora dicen, no, es que idolatría es que un niño que no sé qué. Idolatría es postrarse delante de una imagen, adorarla o rendirle tributo o reverencia a una imagen. Es un pecado grave delante de Dios postrarse delante de una imagen, y muchos católicos que en vez de arrepentirse no se arrepienten porque ya este mensaje lo han tergiversado, no lo están predicando en las iglesias, y por eso que hay muchos que andan con su carmocha para arriba y para abajo lanzando voladores, porque como cristianos, por preferir su amistad, no le predicamos el evangelio de Cristo, para que se arrepientan y el Señor los haga entrar en el reino de los cielos. Muchas gracias, querido amigo, querido hermano, por permitirme llegar hasta tu hogar en esta hora, y te voy a estar compartiendo textos bíblicos. Si hay preguntas que te surgen a través de esta enseñanza, por favor házmelo saber, regálame un like, suscríbete a mi canal para que cada vez que yo subo un video te llegue esta bendición a tu hogar, a tu familia, y puedas seguir aprendiendo. Si tienes inquietudes, puedes comentar el video con mucho respeto. Si no estás de acuerdo, si estás de acuerdo, haz comentarios, haz preguntas, dale like o dale dislike, como tú quieras, pero lo importante es que participes para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias por acompañarme en esta noche. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta una próxima oportunidad. Shalom.